Bienvenidos a Existencia Secreta, tu archivo de esas realidades que ignoras, o simplemente te quieren ocultar, donde descubres las verdades evidentemente asombrosas que nos rodean. Y encuentras las gemas más fascinantes y raras del conocimiento humano, aprendiendo cada semana más de este extraño mundo y lo que pasa en segundo plano. Hoy presentamos personas famosas por hacer cosas que no hicieron. Las historias de los grandes inventores e innovadores de generaciones anteriores se han transmitido a través de los siglos. A la gente le encanta escuchar una buena historia, y las mejores siempre cuentan con la persona más brillante e increíble que hace algo inconcebiblemente grande o virtuoso. Ya sea que se trate de descubrir una nueva parte del mundo, inventar una nueva tecnología o hacer una declaración rebelde ante la injusticia. Nuestros héroes son siempre los mejores infalibles que sus generaciones tienen para ofrecer, o eso creemos a menudo. En realidad, muchas de esas grandes historias están sujetas a cambios y adornos a lo largo de los años. Cuando los escuchamos en la actualidad, están llenos de ideas falsas o incluso son completamente falsas. Pitágoras no descubrió el teorema de Pitágoras. Cualquiera que haya tomado una clase de geometría probablemente haya tenido el teorema de Pitágoras perforado en su memoria. Este teorema establece que para cualquier triángulo de ángulo recto, el cuadrado de la hipotenusa, el lado más largo, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Sin embargo, este conocido teorema no fue realmente descubierto por el famoso filósofo que le dio el nombre. Nacido alrededor del año 569 a.C., Pitágoras era un matemático griego. Pero la mayor parte de lo que se sabe sobre él fue registrado por historiadores que vivieron cientos de años después de que él murió. Dado que en una tableta de arcilla originada en el antiguo periodo babilónico muestra que los babilonios ya sabían la relación matemática entre la diagonal de un cuadrado y su lado. Un caso especial del teorema de Pitágoras, en algún lugar entre 1800 a.C. y 1600 a.C. Esto fue más de 1000 años antes de que naciera Pitágoras. Michael Jackson no inventó el moonwalk. Mientras realizaba su famoso éxito Billie Jean para el show en vivo del 25 aniversario de Motown en 1983. El rey del pop realizó lo que se convertiría para siempre en su movimiento de baile característico, el moonwalk. Este famoso movimiento, en el que el bailarín parece estar caminando hacia adelante mientras simultáneamente se desliza hacia atrás, se asoció con Michael Jackson desde ese día en adelante. Sin embargo, aunque Jackson ciertamente hizo famoso el movimiento, no lo inventó. Originalmente conocido como el retroceso, este movimiento fue utilizado previamente por el bailarín de tap afroamericano Bill Bailey en su acto de baile en la década de 1950. Mimos famosos, incluido Marcel Marceau, también utilizaron el movimiento en sus rutinas, y estrellas como James Brown y Bill Robinson lo hicieron años antes que Jackson. Alexander Fleming no fue el primero en descubrir las propiedades antibióticas del moho. Según la historia, el primer antibiótico fue descubierto accidentalmente en 1928 por Sir Alexander Fleming, un científico que estaba estudiando el virus de la influenza en ese momento. Sir Fleming notó que una placa de bacterias Staphylococcus que había estado cultivando había sido contaminada por moho, y que el moho había dejado un círculo a su alrededor en el que no crecerían bacterias, pero hay otro científico menos conocido que investigó las propiedades antibacterianas del moho años antes. Vincenzo Tiberio era un científico italiano nacido en 1869 en Cepino. Mientras estudiaba medicina en Nápoles, Tiberio vivía en una casa antigua que dependía de un pozo para obtener agua. Se dio cuenta de que cada vez que se limpiaba el pozo para eliminar el moho en las paredes internas, las personas que bebían del pozo sufrían de enfermedades intestinales que no se detenían hasta que el moho había vuelto a crecer. Thomas Edison no inventó la bombilla. Thomas Edison es un conocido inventor. Podría decirse que el mito más conocido que rodea a Edison es que él inventó la bombilla. En 1800, el inventor italiano Alessandro Volta desarrolló la pila voltaica, un artilugio que consiste en discos alternos de cobre y zinc intercalados con cartón empapado en agua salada. La pila voltaica conducía electricidad cuando se conectaba un cable de cobre en cada extremo, y el cable comenzaba a brillar. En 1802, Humphrey Davy encontró una manera de conectar pilas voltaicas y electrodos de carbón, produciendo la primera lámpara eléctrica. La lámpara de Davy era imperfecta, era demasiado brillante y se quemó rápidamente. Años más tarde, en 1840, Warren de la Rue desarrolló una bombilla más eficiente con platino enrollado, pero el precio del platino lo hizo costoso.
El químico inglés Joseph Swan mejoró el diseño en 1860 al usar filamentos de papel carbonizado mucho más baratos en lugar de las bobinas de platino. En 1879, Edison finalmente entró en la refriega, reemplazando el filamento de la bombilla de Swan con un filamento de alta resistencia eléctrica. La bombilla de Edison era la más efectiva y rentable en ese momento, pero ciertamente no fue la primera en existir y no fue su idea original. En todo caso, las bombillas en las que tanto confiamos hoy surgieron de un esfuerzo grupal masivo que abarca muchos años. Cristóbal Colón no descubrió que la Tierra era redonda. Hasta el día de hoy, persiste la creencia de que Cristóbal Colón navegó valientemente hacia el oeste en su viaje a Asia, arriesgándose sin temor a caerse del costado del mapa para demostrar que la Tierra era redonda y no un avión finito, pero esto no es cierto. Aunque Colón zarpó en la década de 1490, la gente ya sabía que la Tierra era redonda desde el año 600 a.C. gracias al trabajo de Aristóteles y otros científicos de la época. El mito que rodea a Colón se origina en un libro escrito en 1828 por el autor Washington Irvine. Irvine afirmó que Colón fue llamado tonto y que los geógrafos católicos le cuestionaron su fe porque pensaban que su idea de una Tierra redonda era absurda. En realidad, los desafíos que enfrentó Colón no tenían nada que ver con la forma de la Tierra. En cambio, su circunferencia era el problema. Colón creía que la circunferencia de la Tierra era lo suficientemente pequeña como para poder navegar hacia el oeste en lugar de hacia el este, para llegar a Asia y establecer una nueva ruta comercial. Julio César nunca fue el emperador de Roma, comúnmente conocido como Julio César. Nació durante un momento de inestabilidad en la República Romana. Después de perder a su padre cuando era joven, César rápidamente provocó la ira del dictador romano, Sila. Era una amenaza suficiente para la vida de César, que César se unió al ejército para tratar de evitar la muerte. Para cuando cumplió 31 años, César había luchado en múltiples guerras y comenzó a involucrarse en la política. Finalmente, subió la escalera para convertirse en dictador del Imperio Romano. Era un general legendario, un maestro de política y un defensor de los ciudadanos de clase baja de Roma. Pero hay un título que César nunca ganó en su vida: emperador. Aunque a menudo se acredita incorrectamente como el primer emperador romano, César nunca fue un emperador. El año anterior a su muerte, César se declaró dictador de por vida, una posición que no le sentaba bien a todos. Fue asesinado en los idus de marzo, o el 15 de marzo, para evitar su ascenso a esa posición. Hamlet no fue una idea original de William Shakespeare. La melancólica tragedia de Hamlet es posiblemente una de las obras más conocidas de William Shakespeare, pero puede sorprenderle saber que él mismo no inventó la trama. Hamlet de Shakespeare estuvo fuertemente influenciada por una leyenda nórdica escrita por el historiador danés Saxo Grammaticus. De hecho, incluso el nombre del protagonista de Grammaticus, Hamlet, es un anagrama de Hamlet. Sin embargo, no está claro si eso fue intencional o si se cometió un error en la traducción. Tanto en Hamlet como en la historia de Hamlet, existe un tío que asesina al rey, toma el trono, se casa con la viuda de su hermano y conspira para matar a su sobrino. ¿Quién pretende ser mentalmente instable para evitar la ira de su tío? Todo esto también existe en el trabajo de Shakespeare. Adaptar una historia o ser influenciado por otro autor no es desconocido o incluso poco común, y Shakespeare es responsable de hacer tan famosa la historia de Hamlet. Y para finalizar, Eva no comió una manzana en el libro de Génesis. Como dice la famosa historia bíblica, el primer pecado cometido por los humanos vino en la forma de Eva desobedeciendo a Dios y comiendo una manzana del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero realmente lo hizo, según una de las historias bíblicas más famosas. Un error común parece prevalecer en la mayoría de las versiones de la historia que existen fuera del versículo bíblico, es decir, la creencia de que el fruto prohibido era una manzana. En realidad nunca se mencionan en el jardín del Edén. En Génesis 1, 27 a 29, Dios les dice a Adán y Eva que pueden comer cualquier fruta que tenga semillas, que incluye manzanas. El fruto prohibido que Eva come nunca se describe en detalle, aunque la idea errónea de que es una manzana puede surgir de una traducción errónea. La Vulgata, o traducción latina de la Biblia, usa la palabra mal para mal cuando describe el árbol. La palabra para manzana es la mala, que suena muy similar. Cualquiera sea el caso, parece que la única manzana podrida verdadera en el libro del Génesis fue el futuro hijo de Eva, Caín, quien asesinaría a su hermano por algunas verduras.
Eso es todo por hoy, y recuerda, si te gustó lo que viste, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que descubras más de esa existencia secreta que te rodea.